Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy bien. Muy contenta. Mi marido muy bien. Gracias por preguntar. Vamos a ir a lo que nos concierne y a lo que nos interesa y lo que estamos esperando en este día. Palabra, palabra fresca, porque siempre es palabra fresca, palabra de parte de Dios. Palabra buena, palabra que sana, palabra que alimenta. Amén. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Vámonos al Evangelio según Mateo en el capítulo 22 y versículos 37 al 40. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos ha mandado, se nos ha ordenado, se nos ha dicho que tenemos que obedecer a Dios amándolo con todas nuestras fuerzas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y amar a Dios, pues uno diría rápidamente, es un placer amar a Dios. Pero cuando conoces la palabra de Dios y sabes lo que significa amar a Dios, se piensa, ¿verdad? Porque pues es darlo todo, es morir a ti mismo y no es fácil. Pero amar a tu prójimo como a ti mismo, bueno, esto es otra historia. Pero no quiero hablar ni de amar a Dios ni al prójimo. Hoy quiero hablar de ama a tu prójimo, pero huye de ciertas personas. Dios no, no todo, hay ciertos tipos de personas que Dios nos dice, ten cuidado, huye, no te juntes, ni comas a la mesa con esas personas. Sí, increíble, pero cierto. Si conoces un poco de la escritura, o un mucho, sabes que lo que te estoy diciendo es cierto. Pero, para los que no saben, pues vamos a ir a unas escrituras. ¿Qué les parece? Y vamos a ver de qué tipo de personas Dios no quiere que yo me junte con ellas. Pues ya nos podemos imaginar las malas influencias. Porque pues aunque tratamos de vivir en el espíritu, vivimos en la carne, vivimos aquí en esta tierra. Y es imposible, no podemos huir y salirnos ni dejar, pues si no le habláramos a los pecadores, pues viviríamos solitos, ¿no? Todos somos pecadores, entonces lo que dice aquí no es que se contraponga, es que ahorita vamos a entender lo que quiere decir Jesucristo y la palabra de Dios al decirnos que tenemos que amar a Dios y amar a los hombres, al prójimo, pero tenemos que tener mucho cuidado y en algunas ocasiones debemos de huir. Vamos a ver en Proverbios, vamos a ir para comenzar al libro de los Proverbios, después de los Salmos, Proverbios 14 y el versículo 7, mira lo que dice. Huye, vete, córrele de delante del hombre necio. Úchala. No hagas amistad con los necios, porque el necio te va a sacar el tapón, te va a hacer desesperar, porque es necio, porque no quiere entender, porque no quiere obedecer, porque no le importa la ley de Dios, porque no le importa la voluntad de Dios en su vida. Y tú estás hablando de la voluntad de Dios, porque ¿de qué más va a hablar un hijo de Dios? ¿De qué más? De los zapatos.
de la comida. ¿De qué debemos de hablar? Tú y yo. Del Evangelio. Vamos a hablar del amor de Dios. Pero si nos topamos con un necio, que hay muchos. A veces nosotros somos muy necios en ciertos aspectos de nuestra vida. Pero como estamos hablando de la palabra de Dios, del reino de Dios, de los hijos de Dios, dice aquí, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. No hay sabiduría. El necio solamente quiere tener la razón en todo. No sé si tú conoces por ahí algún necio o una necia que tú le dices una cosa y esa persona habla de otra cosa que quiere. Y tú le das tu punto de vista sabio y la otra persona sigue en lo mismo. Y tú tratas de convencerla, de hacerle entender qué es lo mejor. Y esa persona sigue necia. Y aquí dice, acuérdate que el libro de los Proverbios, no se te olvide, el libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría. Es el libro de la sabiduría. En cada versículo que tú leas en los Proverbios hay mucha sabiduría. Y si aquí dice que huyas, que dice, vete de delante del hombre necio. No vaya a ser que al rato, después de una hora de platicar, sean dos necios. Entonces, ahora como dice el dicho, no tiene la culpa el indio, ¿verdad? Sino el otro que lo está aguantando, que no da por terminada la plática y que necio él en su manera de pensar y necio uno en quererlo convencer. Entonces, no, de eso no se trata. No, se trata de... Aquí te aconseja, la palabra de Dios nos aconseja que huyamos. Mateo 7, 5, 6. Mateo, Evangelio según Mateo 7, 5 y 6. Dice así, hipócrita. Así dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Huye de los hipócritas. Uno sabe cómo es el hipócrita, que tiene dos caras, ¿verdad? Y que te da una, la que más le conviene contigo, y a otra persona le da otra cara. Y hacen las cosas por conveniencia. No son personas honestas, no son personas de una sola cara. Quiere decir que no puedes confiar en una persona hipócrita, que a ti te dice, ay, sí, qué lindo Dios, y habla de ti, habla de Dios, habla de los hermanos, habla del Evangelio, habla de la palabra. Es un hipócrita y luego está diciendo, ay, sí, qué hermoso, qué bueno. No tenemos nada. La luz y las tinieblas no tienen nada que hacer juntas. O estamos o escogemos estar en la luz o escogemos estar en las tinieblas. Dice el Señor que a los tibios los vomitará en el día del juicio, cuando sea el día del gran juicio. A los tibios, o frío o caliente, dice él. Pero no vengan ustedes con medias tazas. No es lo que yo quiero, así como los hipócritas. Y no te juntes con ellos porque todo se contagia. Y cuando menos pensamos, andamos siendo hipócritas porque se nos hace fácil. Si andamos mucho con esas personas, con cualquiera de estas personas, si anda uno con un mentiroso, con un borracho, a ratito, pues me tomo un vinito y me tomo un tequilita y el mentiroso comienza a decir mentiras y
Y el hipócrita comienza a hablar de otros y diciendo esto y diciendo lo otro. Y al rato tú también estás igual que él. Por eso es que no es lo mejor para nosotros. ¿Va a haber hipócritas toda la vida? ¿Mentirosos? Siempre, siempre. ¿Necios? No creo que se vayan a acabar. No, yo no creo. Josué 16, vamos a ver. Josué 16:5. Josué, ¿dónde anda mi Josué? Por acá. 16:5 dice así. Josué 16:5. Sí, vamos a leerlo. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite, creo que yo sé, Josué 16:5. Ay, qué triste esto, ¿por qué? No. ¿Qué pasó? Vamos a ver. No quiero. Bueno, vamos a ver. Ay. Mateo. Ay, perdón. No sé por qué, pero bueno, vamos a ir mejor a Génesis 39. Perdón, discúlpenme. Todo es posible en la dimensión desconocida. Vamos a ver Génesis 39. El versículo, esta es la historia de José, el soñador, aquel muchacho que sus hermanos lo vendieron y llegó a la casa del faraón por fin y estuvo ahí en la casa de Potifar, que era la mano derecha del faraón. Y un día José pues era guapo, era joven, y todas estas cosas de las infidelidades, las mujeres infieles, los hombres infieles, toda la vida se ha dado. Qué tremendo. Dice que a José lo habían puesto como el número 1 ahí sobre toda la casa. Mira, vamos a ver aquí. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía Potifar lo puso en la mano. Tú lleva control de todo, José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era guapo. José era muy guapo. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: José, duerme conmigo. Pero José no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo
este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, mujer? Pero era su ama, era la esposa de su amo. ¿Qué predicamento estaba? Señora, disculpe, pero yo no puedo hacer esto. Entonces, hablando ella a José cada día, necia la mujer, por eso no, los necios nomás no. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Es muy importante. Hay que huir, no hay que juntarnos con esta clase de personas que nos están invitando a hacer el mal. No es la voluntad de Dios que tú y que yo tengamos estas amistades, porque tarde que temprano podemos flaquear, podemos caer en la tentación. Y luego no sabemos cómo, si vamos a poder salir de esa trampa, o si nos vamos a ir al infierno porque nos gusta ese pecado, esa tentación, para robar, para acostarte con alguien que no es tu esposa o tu esposo, para hacer algo que no debes. Es muy importante que cuando uno se vea que en la tentación de algo, huyamos. Dice aquí, entonces huyó y salió. Esto es lo que tú y yo debemos de hacer. No debemos de quedarnos donde está la tentación. Hechos 5, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Hechos 5. En el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. No a la mentira, huye de la mentira. Probablemente, no sé, sea parte de tu vida. Lo has hecho la mentira una manera de vivir. Mentiritas que dice uno, ay, no tiene nada que ver, es una mentira santa. Pues no hay tal. Para Dios no hay tal. No debemos de mentir. No es la voluntad de Dios. Este Ananías murió porque mintió. Le mintió al Espíritu Santo. Creyó que podía mentirle al Dios vivo. Y es una muy mala costumbre, mentir. Si puedes, huye de la mentira. No te dejes atrapar por la mentira. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste.
¿Qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué tal? Había mucha gente siguiéndolo. Y él les dijo, qué desgracia tan grande. Ustedes no me siguen por quién soy, por las señales que hace mi Padre del cielo a través de mi persona. Me siguen porque tienen hambre y saben que yo voy a darles de comer. Hay gente convenenciera. Jesús repudia a estas personas y les dijo, trabajen por su comida. En otra parte de la escritura dice, el que no trabaja, que no coma. Así de fácil. Hay mucha gente convenenciera. Y Dios rechaza a estas personas. No quiere decir que los vamos a odiar, que los vamos a juzgar a todas estas personas. Ese no es nuestro trabajo. Lo que pasa, y que quede muy claro, por favor, que si tú y yo acostumbramos esta clase de amistades, personas con las que andamos, tarde que temprano podemos caer en estas costumbres. Yo no sé si tú has oído, y yo me he dado cuenta que sí es cierto, que al final de la vida del matrimonio de dos personas que estuvieron juntas por muchos años, se parecen. Y al principio no se parecían en nada, absolutamente, eran negro y blanco. Pero con los años de tanta convivencia, las dos personas se van acomodando. ¿No te has dado cuenta de eso? Y entonces tenemos un enemigo que es Satanás y anda como león rugiente alrededor nuestro, esperando en que nos vamos a equivocar. Y si nosotros andamos con las personas equivocadas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. O sea, el andar con personas que no nos edifica, que no nos hacen crecer como hijos de Dios. Porque yo tengo lindas amistades, lindas, que los amo. Y hay otras personas que me edifican, las vi, me edifican. Y mucha gente sin saber, ni siquiera creen en Dios, ni mucho menos. Y dicen algunas cosas y tú dices, Dios mío, eso es para mí. Señor, me estás hablando. Y es oro lo que te están hablando. Si uno está dispuesto a escuchar, uno no tiene que desechar a estas personas. Todas estas personas de las que estoy hablando, de las que habla la Biblia, ¿verdad? Sino que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Ahorita vamos a ver Primera a los Corintios 5:11. Primera a los Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, alguien, un hijo de Dios, fuere fornicario. Pues, ¿qué te explico? Tú sabes, dice que no te juntes con ninguno que llamándose hermano es fornicario o avaro. Ándale, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comas. Te lo vuelvo a leer. Más bien os escribí, decía Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Estás con el ladrón, estás comiendo en un restaurante y estás con el ladrón.
Y vienen hoy en día y le dan un balazo a él y se equivocan y te lo dan a ti. ¿Qué andabas haciendo con el ladrón? ¿Capich? ¿Por qué vas a andar con el fornicario? No es que lo deseches, no es que lo humilles, no es que lo maltrates. No, deja que Dios trate con su vida. Ese es el problema de Dios. Tú ama a aquella persona, pero si te juntas con un fornicario, a rato vas a querer fornicar tú. Pues claro, pues si estamos en la carne, pues ni modo que sea, ¿qué? Un mundo que no conozcamos. Nos da miedo pensar en eso. Es una realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los idólatras, con todo lo que dice aquí. Amén o amén. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver primero a los Corintios ahí. 5, segunda. A ver, segunda a los Corintios. Vamos a ver. No. No, ok, esto no. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es muy cierto. Segunda de Juan. Ay, Jesús. 1, 10 y 11. Bueno, no hay. En segunda de Juan nada más hay un capítulo. Versículo 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina sana de Jesucristo, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Una persona que te... Aquí, ¿qué te explico pues? Yo no quiero que tú pienses que soy yo la que lo estoy diciendo. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido a esta clase de personas participa en sus malas obras. Entonces hay que tener cuidado. No vamos a... ¿Ok? Por favor, léelo tú otra vez. Yo nomás te estoy pasando lo que aquí dice. Gálatas 1. Ay, ya no voy a hablar mucho. No, porque el chiste es que tú leas, ¿verdad? Y oigas. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que no crea en nada. Si alguien viene y te dice, fuera de la manera en que Dios envió a su Hijo y murió por nuestros pecados para darnos salvación, y que es por gracia, no es por obras, para que tengamos vida eterna, que tenemos que arrepentirnos. Si alguien viene y te dice, no, para ir al cielo tienes que hacer obras, para ir al cielo tienes que irte dando marometas todos los días de aquí al parque, sí, pues, bueno, eso ya está como de chiste, ¿no? Pero hay gente que cree, pero aquí dice que no lo hagas. Y ni modo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Punto. No hay de otra. Vamos a ir a Gálatas, Timoteo y Tito. ¿Dónde está Timoteo? Acá. A Tito. Timoteo y Tito. ¿Dónde andas, Timoteo? Tito 3:10 dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No nos juntemos con personas que causan divisiones. ¿Cómo se causa una división? Recordemos que todos somos del cuerpo de Cristo. Ay, acabo de ver el tiempo, ya son 30 minutos, Dios mío de mi vida. Ya,
Somos un cuerpo en Cristo. Y nadie tiene derecho a dividir ese cuerpo de Cristo. Nadie. Y si alguien por hablar mal está dividiendo una congregación, una iglesia, un grupo de personas que alaba y adora y cree en Jesús, dice, deséchalo. No te juntes con él. No es una buena persona. Dice, bueno, 3:10, y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vale más que lo sepamos, ¿verdad? Bueno, ya no puedo. Jeremías 15:19 dice, no te conviertas tú a ellos, conviértelos ellos a ti. ¿Ok? A todas esta clase de personas, bueno, no conviértelos, sino que tú no vas a ser el influenciado, vas a ser el influencer. ¿Ok? El Espíritu Santo, recuerda, Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no. Amén. Dios te bendiga. Hay que tener cuidado, hay que saber huir a tiempo para no quedar atrapados en todas estas cosas. Y hay muchas más, pero bueno, Dios te bendiga. Amén.